Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray, David Borg y John Rosenstern. Y bueno, cerramos la programación, la previa programación, y vamos a continuar donde nos quedamos. Yo prediqué una cruzada en Dallas, Texas, una cruzada en toda la ciudad. Ese sábado en la noche predicamos, bueno, solamente recuerdo el título del mensaje, pero bueno, yo mencioné que cuando Israel dijo que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos, que esto llegó al holocausto, ¿no? Y no tenemos rey sino al César. Y el César ha comprobado ser realmente un gran capataz horrible. Y yo prediqué ese mensaje y recibí una carta de una organización aquí en los Estados Unidos que es judía. Liga de Difamación. Así es, la Liga de Difamación. El caso es que recibí una carta de quien dirigía esa organización y estaba muy molesto conmigo. Usted está tratando de decir que Dios le hizo esto a Israel porque rechazaron a su Cristo, etcétera, etcétera. Y yo le escribí, le dije, no, yo no lo estoy diciendo. Israel a propósito se removió de la mano de Dios. Y lo hicieron a propósito, intencionalmente. Dijeron, no tenemos rey sino al César. Así que eso es lo que han tenido y es la razón del holocausto y muchas otras situaciones. Él me contestó, pero no en una carta personal, sino que contestó en un artículo que escribió en una revista judía que se publica en toda la nación. Y él dijo que yo le había contestado, pero de una manera teológica. Eso fue lo que él dijo. Pero jamás ha habido ningún pueblo en la tierra como los judíos. Nunca. Nunca. Son distintos a todo pueblo. Y no me refiero en una manera mala, ¿no? Pero podemos decir que en una manera buena. Son distintos. Y Dios ha hecho promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, etcétera, etcétera. Él ha hecho promesas y Dios cumple sus promesas. Correcto. Así es. Una de las cosas que tenemos que entender como primordialmente como la mayoría de nosotros gentiles, no John, por supuesto, pero el nuevo pacto, este nuevo pacto que nosotros vemos como gentiles, a menudo olvidamos que era la promesa escatológica de Dios para el judío. Era la segunda venida. Así es, que era tuvo el los día del judíos. Pentecostés. Sí, aunque solo había un poco de judíos que habían aceptado, se regresa a Deuteronomio 30, Ezequiel 11, Ezequiel 36, Jeremías 31. Así que el día del Pentecostés era ese día en el que el nuevo pacto para el judío, la restauración prometida de Dios a través de la nación judía, se le había dado. El nuevo pacto era primordialmente judío durante los primeros 10 años. Así es. Y bueno, se enfocó en el pueblo judío hasta que se convirtió o hasta que se entendió que las barreras que separaban a los judíos y gentiles, la enemistad que había entre judío y gentil había sido abolida por la cruz de Cristo y después los gentiles comenzaron a llegar y finalmente todos somos gentiles en el pacto judío. Injertados. Somos injertados, así es. Nosotros no... Pablo dijo eso. Pablo lo dijo. Sí, pero nosotros a menudo como gentiles vemos esto como que los judíos, bueno, tienen que entrar a nuestro pacto. Bueno, eso es lo que Pablo trató de arreglar en Romanos 11. Él dijo, no, ustedes no entienden, ustedes están en el de ellos. Esta es la restauración escatológica del pueblo de Dios y ahora incluye a los gentiles. Antes solamente era primordialmente para los judíos, así que todo este proceso de lo que estamos viendo es Dios utilizando a los gentiles
para causar, bueno, para traer celo, por decirlo así, de la bondad de Dios en los gentiles para que el judío pueda entrar a su pacto. No es nuestro pacto, es de ellos. Y nosotros Pero hemos será sido apropiado injertados. decir Que es su pacto, que no siempre desde el principio Dios quiso que todas las gentes fuesen las que recibieran Sí, así este es, nuevo pacto. así Así es, pero el judío era el pueblo a quien la promesa se le hizo. Y de ellos el resto del mundo iba a ser bendecido. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que la contingencia judía o ese escenario judío del nuevo pacto es una promesa para el pueblo judío en la que el resto del mundo ahora puede ¿Qué tan entrar. grande es el movimiento de judíos para Jesús o como se llame? ¿De qué tamaño es esa organización? Bueno, hay muchas organizaciones que son cristianas y que apoyan a los judíos, pero la mayoría de ellas, hermano Swagger, no son evangélicas. La mayoría de ellas están en el área de las necesidades sociales, ayudándole a los judíos a moverse fuera de Rusia y traerlos a Israel o a otras Te partes del interrumpo mundo. un segundo. A mí me dijeron recientemente que cualquier judío que quiera volver desde Rusia, Polonia, cualquier parte del mundo, si no tienen el dinero para cubrir ese gasto, que Israel supliría los fondos. ¿Es eso real? Ese es mi entendimiento, sí, ese fue el caso, no sé si lo es el día de hoy, pero ha sido el caso. Los judíos que quieran regresar de cualquier tierra, se les da una cantidad de dinero, bueno, en dólares creo que, si tengo la razón, creo que serían como $25,000 para ayudarles a restablecerse. Bien, pero vemos a través de la televisión en ocasiones predicadores que están recaudando dinero para hacer eso, para llevar a judíos de Rusia a Israel. Están destituidos, etcétera, etcétera, y que necesitan ayuda. ¿Cuánto de eso es correcto? Sí hay algunos judíos, estoy seguro que están lastimados ancianos como en cualquier otra población de personas. He escuchado de diferentes fuentes que algunas de estas cosas siempre juegan un poco en las emociones de las personas. Mi preocupación más grande no es tanto que le ayudemos a la gente necesitada, especialmente a personas judías en este caso, sino si les estamos dando el Evangelio. Eso es lo más importante que necesitamos hacer para ellos, darles el Evangelio. Si no les damos el Evangelio de Jesucristo, entonces no les hemos dado mucho o nada. Si les ayudamos de alguna manera, ¿eso no abre la puerta para que sean receptivos al Evangelio o no? Creo que el día de hoy, por causa de eso, hay más judíos que son más receptivos a escuchar el Evangelio más que antes. Pero una vez más, si el énfasis está en hacer obras buenas y no presentar el Evangelio que algunas de estas organizaciones hacen, entonces la gente que le da a esas organizaciones están dando en vano. Una organización, y no recuerdo el nombre, tal vez eso es bueno porque no quiero darlo al aire, pero habían personas de nuestra iglesia en ese entonces que viajaron con estas personas a otro país para traer a judíos de vuelta y se les dijo a ellos antes de subir al avión que no se les permitía testificarle a ningún judío. No se le permitan que su ejemplo sea el de semejanza a Cristo, pero en cuanto a invitarlos a recibir a Cristo, no lo hagan. Pero ¿quién dijo que no podían? La organización en la que estaban participando ellos, que era una organización supuestamente cristiana que le ayudaba a judíos, les dejó en claro que no se les permitía hacer eso en sus Bien, esfuerzos de pero ayudar. Israel propuso tal pensamiento que ellos cooperarían con ellos, pero que no se puede mencionar a Jesús o algo así. Hermano, no conozco la respuesta de eso. Simplemente sé que estos hermanos nos dijeron que cuando estaban entrando al avión para viajar al otro país donde estaban los judíos para poder traérselos a Israel, que a ellos no se les permitía testificarles. Yo no podría participar en Me algo supongo así. que ya habían comprado los boletos y pensaron que podían tener ellos la manera de hacerlo y ellos dijeron en su testimonio personal que sí encontraron la oportunidad para compartir el evangelio, así que en ese punto ya está entrando al avión y creo que ellos sintieron que era lo mejor hacer. Sí. Pero este es parte del reto. La gente necesita saber a qué se está yendo su dinero. El hecho de que podemos estar sentados aquí diciéndole a nuestros hermanos y hermanas israelitas que Jesucristo los ama y Él es su Mesías, eso me bendice, porque yo sé que el corazón de mi padre y el corazón por el pueblo judío era algo muy fuerte en sus últimos años. Díganles que Jesucristo es el Mesías. Ellos escucharán, sigan diciéndoles, no se detengan, sigan adelante. ¿Qué edad tenía tu padre cuando murió? 93 ¿En años. serio? 93.
Pero sabe, este ministerio aquí, hermanos, usted especialmente cuando yo recién lo conocí en 1982 en una cruzada de Filadelfia. Usted no me recuerda, yo me veía completamente diferente. Yo me senté a almorzar con usted y con Frances. Yo interrumpí su almuerzo y yo mencioné mi nombre. Yo le dije, yo soy John Rosenstern. Usted me preguntó y me dijo, ¿usted es judío? Siéntese, así nada más. Así que tomé una silla, me senté y comenzamos a platicar de lo que estaba pasando en el Líbano en ese entonces y usted me comenzó a preguntar acerca de cómo es que yo llegué a Cristo y también comenzamos a hablar de mi papá desde entonces, créalo o no. Así que eso siempre me tocó, su amor por Israel, su cuidado por esta gente y este ministerio y su apoyo para decirles la verdad de Jesucristo. Sí, correcto. Saben, con las personas que trabajamos en Israel sobre la programación de televisión, ¿no? Ellos han sido de gran ayuda a nosotros. Cuando nosotros empezamos inicialmente, nos dijeron, mire, aquí ustedes no pueden pedir dinero, no pueden hacer eso, porque la cadena no les va a gustar, les van a sacar del aire. Después de unos 2 meses, nos escribieron diciéndonos, ustedes pueden recaudar el dinero que quieran. Todo está bien, hemos visto esto cuidadosamente Alabado y Dios. apreciamos eso en gran manera nosotros, Amén. pero nosotros recibimos mucha correspondencia. Bueno, de vez en cuando, no es muy frecuente, pero Sí, mencionan el nombre judío y es un nombre judío. Pero no sé si ellos ya son salvos o no, no tengo una manera yo de saberlo, pero ordenan material de aquí del ministerio correcto. y hemos tenido realmente ningún problema en lo absoluto con la nación de Israel. A veces nosotros hablamos un poco fuerte Bueno, porque los amamos, les los amamos y les amamos. amamos fuertemente. Y saben, es un testimonio para ellos ver que nosotros sí los apoyamos y contribuimos, pero de las maneras correctas. Exacto. Y si oramos por ellos, oramos por sus líderes, lo hemos hecho al aire en muchos de nuestros programas, para que sean bendecidos como una nación. Se nos terminó el tiempo, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Lauren, vamos a leer el versículo 21, por favor, en el capítulo 9 de Daniel. Aún estaba hablando en oración, y cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Otra vez Gabriel fue enviado al lado de Daniel. La frase como a la hora del sacrificio de la tarde se refiere a las 3 de la tarde, que era el momento del sacrificio de la tarde. Sin embargo, esto no implica que estas ofrendas fueron hechas en Babilonia, simplemente que durante los casi 70 años que habían transcurrido desde la caída de Jerusalén, la hora sagrada se había guardado en recuerdo y posiblemente como una consagrada a la oración. Ahora, Gabriel es uno de los ángeles más poderosos creados por Dios. Él es prominente en el ministerio de Daniel, muy prominente. ¿Cuánto piensan ustedes que los ángeles están envueltos o son prominentes en nuestra vida para con Dios o la obra de Dios en la tierra, etcétera? Nosotros sabemos que ellos tienen guerra alrededor de nosotros todo el tiempo. Hay una constante ¿A batalla qué te en los refieres con eso? celestes. Bueno, Daniel nos da más información al seguir leyendo todo esto, pero al estar orando él, había una batalla en el cielo tratando de dañar sus oraciones para que no llegaran de vuelta a él Así y que es. recibiera la respuesta. Y en el nuevo pacto se nos dice que nuestros ángeles, que los ángeles que están en pacto con Dios, constantemente están viendo los ojos del Padre, simplemente pidiendo dirección en cuanto a nuestra protección o nuestra ayuda. Nuestros ángeles constantemente están delante del rostro de Dios buscando cualquier indicación para ayudarnos. Y bueno, los ángeles son ministros de los que son parte de la salvación, dice el libro de Entonces, ¿piensas que Hebreos. los ángeles hoy en día son tan prominentes bajo el nuevo pacto como lo eran en el antiguo pacto? Tal vez más, tal vez aún más. El mundo espiritual ciertamente está más activo que hubiera estado antes por la entrada del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. Bien, pero el ángel Gabriel le habló a Daniel. Sí, así es, sí. Le habló. Yo no había escuchado algo así.
en el nuevo pacto. No lo escuchamos, pero también se nos dice que muchos han entretenido a ángeles sin saberlo en el así nuevo es, pacto. sí. Porque no. Y bueno, usted ya lo ha dicho muchas veces, hermano Swagger. Los ángeles le ponemos grandes alas nosotros a ellos y aros de luz y cosas así. Pero aún aquí en el texto, Daniel lo llama un hombre, lo cual nos da una visualización. Ellos tienen el aspecto de Como un hombres hombre. comunes. Así que todo esto nos indica que, por lo menos para mí, que los ángeles y los seres angelicales están muy activos con respecto a los seres humanos nacidos de nuevo especialmente. Y en el mundo espiritual, que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y yo creo que las huestes angelicales están involucradas Pero en esa guerra. su participación abierta considero que no es tanto como lo era en el Antiguo Testamento, porque ahora tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Que Correcto, los en ángeles son cuanto- poderosos, pero no tan poderosos como Dios. Bueno, sí, en el nuevo pacto, cuando Jesús habló de la venida del Espíritu Santo en el creyente del nuevo pacto, Él dijo que Él tomará las cosas de Dios y Él os las mostrará. En aquel entonces tenía que ser un ángel o un profeta. No había ningún tipo de punto de vista o reconocimiento interno de las cosas de Dios. Pablo diría cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado, pero se nos ha entregado por el Espíritu Santo. Pero ¿no crees que la Biblia nos enseña que hay un ángel en la vida de cada creyente? Por lo menos uno, Así tal vez es. más. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué parece que no hay un intercambio inmediato entre el creyente y el ángel? No puedo yo decirle honestamente, pero sí siento, como usted acaba de decir, que la entrada del Espíritu Santo como nuestro maestro, como nuestro líder y guía, ha eliminado la necesidad de que los mensajes vengan de los ángeles cuando podemos recibirlo de Dios mismo. En su palabra. En Hebreos Sí. capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que ahí podemos ver el énfasis más en que escuchemos del Señor Jesucristo por su Espíritu, Correcto. hablándole a nuestros Sí. corazones. El creyente Así que- del Nuevo Testamento en Romanos Sí. 8, el Espíritu Santo da Dirigidos por el testimonio a Espíritu. nuestro espíritu. Así es como Dios se comunica con nosotros el día de hoy y ciertamente es a través de su palabra. Primera de Juan 2:20 dice, vosotros tenéis unción del Santo y conocéis Mora en todas las vosotros. cosas. Son promesas que vienen de Jeremías 31, del Sí. Nuevo Pacto. Así que Dios habla directamente al individuo, al creyente individualmente por el Espíritu y es confirmado por su palabra. Él dijo, estaba en oración cada mover de Dios donde el Señor me llevase en cierta dirección, como siempre ha sido, cuando estaba en oración siempre. Tal vez pudo haber algo que haya yo olvidado, pero todo lo que puedo recordar siempre ha sido así. Si no hubiese habido una vida de oración, no hubiese habido comunicación y esta cadena no Correcto, sí. existiese. Sí, correcto. El poder del Espíritu y el poder de la palabra combinados. Creo que la palabra me ha dirigido tal vez a mí más que hablar del Espíritu, pero que no es lo mismo. Es lo mismo. Sí, son diferentes procesos, pero miren, han habido veces en las que Dios ha cambiado mis planes grandemente simplemente por una palabra. Viniendo aquí a Baton Rouge, yo iba a otra ciudad para vivir y yo venía aquí para el Instituto Bíblico y el Señor me habló enfáticamente, no con una voz audible, pero escuché en mi espíritu, dirige tu rostro hacia Baton Rouge, dirige tu rostro hacia Baton Rouge. Ese fue un mandamiento que aún está activo el día de hoy. Eso fue hecho no por la palabra, sino Y lo directamente. sentiste en Sí. tu espíritu. Sí, exacto. Y Dios lo ha confirmado una y otra vez. Yo no tenía idea de cómo las cosas iban a terminar, pero fue exactamente lo que yo tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Y eso fue, miren, yo no necesitaba al ángel porque el Espíritu Santo ahí estuvo para guiarme. Bueno, los ángeles atienden los asuntos de Dios de Correcto, cualquier manera, sí. no los nuestros, sino los asuntos de Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que nuestras oraciones fortalecen al mundo espiritual, que aún los ángeles Sí, también? sí. En cuanto a la guerra Así es. espiritual, nuestras Definitivamente oraciones, que sí. yo siento eso también. Así es. Y realmente
de acuerdo a la iglesia, creo que en su vida de oración, esto que llega a todo el mundo, de acuerdo a lo que el Señor puede hacer. Porque esa camaradería que tenemos con el Señor se exhibe en la oración, cuando nosotros oramos en el Espíritu. Podemos decir que cuando oramos, Dios muchas veces envía a ángeles a hacer lo que estamos No, pidiéndole. eso no lo dudo en lo Sí, sus absoluto. asuntos, sí. Bueno, conocemos la Escritura. Podemos atar lo que se tiene que atar en la tierra y desatar lo que se tiene que desatar en el cielo. Así que así es. sí significa que tenemos, bueno, que se nos ha dado una tremenda autoridad y responsabilidad con esa autoridad de utilizarla. Yo he sentido eso fuertemente. Lo que atamos en la tierra es atado en Así los es. cielos, desatado en la tierra, desatado en los cielos, en lo que refiere a la situación política aquí en nuestra nación Correcto, actualmente. sí. Y yo creo que nosotros debemos buscar al Señor aún más y tomar Sí. más autoridad. Necesitamos usar esa autoridad, ¿verdad? Claro que sí. Y adelante, vamos a leer el versículo 22, por favor. Una opinión, si me lo permite, sobre Adelante. este versículo en el que estamos. Una vez más, el énfasis de los tiempos del sacrificio y en la mente de Daniel jamás habiendo Sí. dejado Jerusalén. Él mantuvo su mente y de hecho el Salmo 137 es un salmo adecuado que se leía y se memorizaba por muchos judíos y aplicable para ese tiempo. Rápidamente lo voy a leer. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ellos memorizaban esto y lo repetían. A lo largo de la historia, mi padre conocía este salmo con los ojos cerrados. La esperanza del judío ha sido y aún sigue siendo Sión, Jerusalén, la ciudad de Dios. Sí, y es algo impresionante. Daniel es llevado cautivo a los ¿qué? 12, 13, 14, 15 años, jovencito, sí. Probablemente tenía cerca de 90 años. Y él no ha visto el sacrificio de la tarde en 60, 70 años. Y aún así su mente a las 3 de la tarde, él aún estaba pensando en ello. Mire, esto nos muestra cómo Daniel estaba conectado a la raíz de las verdades de Israel y de cómo su mente estaba envuelta en Israel y en su importancia en el mundo el día de hoy, pero simplemente... Bueno, él tiene razón, sintió así que es, dependía sí, de su así es, vida de pero oración. creo que si yo estuviera lejos de algo 70 años, tal vez lo podemos olvidar, pero él no. No, yo creo que el Espíritu Santo tuvo mucho que ver con eso. Sí, Se señor, nos terminó sí, el tiempo amén. una vez más y les voy a hacer una pregunta. ¿Está invitando a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra? Sobre todo la cadena, 24 horas al día, 7 días a la semana, la cadena Son Life. Muchos de ustedes lo están haciendo, están contándole a sus amigos, lo apreciamos. Gracias. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.